Bienvenidos a nuestro videopodcast sobre administración del talento humano. Hoy estaremos hablando sobre temas importantes dentro de las organizaciones, como es la selección, reclutamiento, cultura organizacional, clima laboral y seguridad industrial. Es cierto, ahora las empresas ya no solo buscan trabajadores, sino que también buscan el talento humano, ya que aportan más ideas, más crecimiento y más innovación. Por eso, comprender cómo se gestiona actualmente el talento humano dentro de una organización es necesario para el éxito empresarial. Durante este podcast analizaremos cada tema de manera clara y sencilla, utilizando ejemplos reales e importantes relacionados con talento humano. Encontrar los costos, sea en el de reclutamiento interno, se reducen costos con publicidad, entrevista y las pruebas que se hacen o se realizan. La otra cosa que nos ahorramos en el reclutamiento interno, más que todo, es las pruebas médicas. Evitamos realizar exámenes médicos para la persona nueva, ya que esto nos lo ahorramos porque estamos contratando o seleccionando personal que ya trabaja con nosotros. No, y sabes, también podríamos, que si es interno, lo que no podrían estar en el mismo departamento, porque se podría ver como que Filtrar información. un malentendido para tratar de cubrir al primo o al familiar, se podría malinterpretar esas situaciones. Pero alguna de esas ventajas es que, digamos, ya existe familiaridad y por lo tanto ya es más sencillo integrarse al equipo por la misma razón, Por la confianza. por la confianza. Pero también puede trasladarse al otro extremo, que es mucha confianza. Sí, ya no se respeta. Ya no hay respeto. Sí. ¿Qué van a hacer las demás entrevistas? No, y mira, yo tengo el reclutamiento. Dale. Haciendo el reclutamiento interno, por lo menos de mi empresa, con el equipo de mi hermano. Mi hermano trabaja en el área de proyectos en Ciudad Quetzal y yo soy de administración en oficinas centrales. Yo siento que es un bonito porque no nos mantenemos en el mismo lugar de la oficina y no se puede malinterpretar alguna acción o una falta de respeto de ambas partes, ¿verdad? Porque ambos tratamos como que, bueno, de aquí somos compañeros, pero allá en la casa somos familia. Tratamos de tener como esa línea para poder respetar el trabajo de cada uno, ¿verdad? Porque yo sí veo ejemplos como dos primos que hay en mi oficina, que ellos sí son como que vos mira, haceme tal cosa, o vos apurate, que no esto me busque, o sea, ya no está ese respeto que tendrían que ver. Incluso muchas veces los jefes regañan al primo que no tiene que ser, ¿verdad? Entonces es como que ya agarran demasiada confianza. En el tema tuyo, ¿quién fue quién recomendó a quién? ¿De tu Eh, hermano o tú recomendaste a tu no, hermano? mi hermano nunca me recomendó a mí, sino que fue mi mamá, o sea, mi mamá fue la que nos consiguió el trabajo a los dos. Mi hermano cuando tenía 18 años y yo cuando estaba saliendo de graduarme. Entonces mi mamá habló con el ingeniero que es el gerente general y él nos dijo, manda sus patojos y ahí fue cuando nosotros comenzamos. Porque técnicamente yo no he firmado contrato, yo estoy de palabra, no tiene nada formal, se podría decir así. Entonces la confianza era de tu moral. Sí, correcto. Ahí, después con nuestro trabajo hemos dado como que darnos a respetar nosotros mismos porque somos buenos trabajadores, ¿verdad? Entonces eso sí es como que a la vez bastante bonito porque tú luchas por tu puesto, aun sabiendo que tuviste a alguien que te lo dio, ¿verdad? Y ahorita cuando tú entraste recomendada, este, ¿no te hicieron mayores entrevistas o mayores exámenes Fíjate que por no, lo mismo que no, ibas recomendada? al contrario, fue como que, bueno, siéntense, mucho gusto, soy ta, y el horario es de aquí, acá, piénselo, y si está de acuerdo, venga el lunes. Y el lunes llegué y comencé a trabajar. Entonces no fue como que me hicieron tanto. Incluso yo trataba de mantenerme solo la información de que yo era conocida del ingeniero, ¿verdad? Para que no dijeran, es que ella viene de puro cuello, de alto mando, ni nada de eso. Al contrario, yo sé que como que trataba de callarlo, aunque tarde o temprano se enteraron, ¿verdad? Porque a veces mi mamá llegaba y llegaba con un regalito y yo, Dios mío, mamá. No. Muy bien. Tú, Andrea, ¿qué cuentas sobre reclutamiento? Como tal, a mí me reclutaron de forma externa. Yo ingresé a lo que fue Banco Industrial por medio de una plataforma virtual, que en este caso es Transdoc. Yo encontré lo que es la oferta laboral. Y así fue como, digamos, a mí me llamaron para realizar lo que fue una entrevista, pero esta entrevista fue, digamos, por Teams, no fue que fuera presencial.
Ya para la segunda entrevista, sí fue necesario que yo fuera de forma presencial y que les llevara yo los documentos correspondientes para que pudieran analizar lo que es el currículum. Ya posteriormente a eso nos realizaron lo que es una inducción y la firma de contrato y otras situaciones. Pero como tal, ese sí fue lo que es un reclutamiento externo. Solamente que utilizaron, digamos, distintos medios tecnológicos para que yo pudiera entrar a lo que es laborar en Banco Industrial. Ahorita estaríamos hablando de la selección, que la selección es una fase muy importante para poder seleccionar al candidato más adecuado para ese puesto o lugar de la empresa. El proceso de selección prácticamente inicia cuando empezamos a revisar currículum y empezamos a descartar candidatos porque no cumplen con los requisitos del puesto y a seleccionar los más capacitados y idóneos para desarrollar el trabajo y pues prácticamente es un filtro donde pues, ya van quedando los que pueden aspirar al puesto. Después de esto, realizan lo que son las entrevistas, pruebas psicológicas y otros tipos de pruebas que se realizan para verificar si el candidato puede optar o puede ser capacitado dentro de este puesto. Aquí ya no se trata de atraer personas, sino de evaluar quién cumple mejor con el perfil requerido. Muchas empresas modernas utilizan las entrevistas como una competencia. Estas entrevistas buscan utilizar pruebas psicométricas, técnicas o de personalidad. Aquí vamos a hablar acerca de un ejemplo de un conflicto laboral. Sería que cuando pues que el tema de los roces, cuando uno trabaja en hombres, creo que los roces son muy seguidos por el temperamento que se maneja, entonces existe mucha confrontación entre compañeros y entonces es importante pues, conocer el carácter de la persona mediante que está realizando el tratamiento. Por medio de este tipo de acciones que la empresa puede lograr conocer más acerca del personal y verificar si cuenta con los valores y actitudes necesarias, como puede ser la comunicación, el liderazgo o la capacidad de resolver los problemas. Sí, tener una mala selección puede implementar que tengamos una mala productividad, tengamos pérdidas económicas e incluso tengamos un mal ambiente laboral. Por eso es muy importante que el área del talento humano debe realizar evaluaciones objetivas y profesionales. Aquí podemos hablar sobre las entrevistas que le realizaron ustedes en el trabajo, qué tipo de preguntas les hicieron, o tanto su jefe inmediato como pues, el reclutador. Pues, creo que primero pasamos por el reclutador, es el que pues, atrae a los candidatos y él es el que los empieza como que a entrevistar. Entonces, pues a mí me preguntaron que si, por ejemplo, cómo me había enterado del puesto, pues yo platiqué que me había entregado por medio de una plataforma digital y que por eso llegaban mis papeles. Y pues me preguntaron que si tenía algún conocido dentro de la empresa, y dije que pues, en ese entonces tenía un compañero de escuela que pues también me había hablado del puesto, me ha hablado del trabajo, y entonces me digo cuál es su relación con esa persona, pues, para ver si había así como que mucha confianza o qué tipo de relación. Pues, yo solo expliqué que tenía una relación pues de una amistad distante, nada más pues, porque al final era como que no vivíamos ni cerca para tener tanta plática. No sé qué tipo de preguntas Y ustedes. una de las pruebas, tal vez psicológicas, que yo recuerdo es cuando a varios trabajadores en la entrevista se les pasa el vaso de agua. Se dice que cuando uno toma el vaso, toma el agua, mediante eso te evalúan y así como trabajador uno no sabe cuando llega a la entrevista si tomar el agua o no tomar, y eso mediante ¿cómo se llama? Mediante las reacciones a uno le evalúan como persona. Otra parte fundamental dentro de esto es lo que es el descriptor del puesto, porque es necesario para verificar que digamos, el aplicante sí pueda lograr lo que es su plaza
Nuestro siguiente tema a tocar es la cultura organizacional. En este caso representa los valores, principios y forma de pensar de una empresa, lo que la representa. Y por lo mismo es lo que deben de representar sus trabajadores y sentirse identificados con esto. Básicamente es la personalidad de la organización, o sea, la característica de la empresa. Pues acá encontramos sus valores, su filosofía organizacional, sí, cuáles son sus características, cómo es percibida ante la sociedad la empresa, eh, cómo perciben también sus colaboradores a la organización, si se sienten ellos orgullosos de estar ahí o no. Sí, esto también incluiría valores, normas, tradiciones, liderazgo, la forma en que cómo trabajamos nosotros dentro de la empresa para poder llevar esa cultura que está implementada en la empresa para que nos puedan como que percibir de esa Y manera, ¿no? transmitir. Sí, yo siento que sería eso lo principal de la cultura organizacional. Eso es un poco de todos esos aspectos. Sí, por ejemplo, algunas empresas tienen una cultura muy estricta y formal, mientras que otras son más innovadoras, más flexibles y como que dan mayor libertad a los trabajadores, pero siempre con sus responsabilidades. Digamos, la cultura organizacional tiene lo que es un impacto en lo que es los trabajadores y en su comportamiento. Esto debido a que esto les puede, digamos, motivar a mejorar como personas y también motivar a, digamos, liderar o encaminar a la empresa hacia el objetivo que se tiene planteado. Lo que hablábamos ahí sobre la cultura organizacional, así como mencionabas tú, que no puedes salir antes de trabajar si no, tu jefe no te da un visto bueno y te da una hoja sellada, ¿no? Exactamente. Como tal, en lo que es el banco, es muy importante lo que es los horarios y también lo que son las políticas de entrada y salida. Esto debido a que es un lugar con alta seguridad y nosotros tenemos que mantener, digamos, esa línea, porque aunque nosotros tengamos cámaras, tengamos policías, es necesario que se mantenga para evitar, digamos, algún problema que pueda existir dentro de la empresa. Y en la hora de almuerzo sí puedes salir sin problema. En la hora de almuerzo yo sí puedo salir sin problemas, sin embargo, yo he escuchado de agencias que también le solicitan vale para salir a almorzar. Esto depende mucho, digamos, de más bien de las políticas de cada agencia, porque como tal en nuestra agencia, sí nos solicitan vale para lo que son salidas extraordinarias, pero para lo que son, digamos, salir a almorzar o algún tipo de envío de papelería, ahí no hay ningún problema. Así como yo que trabajo para cervecería, ahí nosotros sí somos como libre albedrío. Eh, no tenemos restricciones para salir a comer afuera, con respecto al horario de trabajo, mientras que el horario de trabajo y el área esté cubierta, no hay ningún problema que salgas antes. Lo único que sí, a veces hay abuso con los tiempos de comida, y entonces ahí sí abren un expediente y una medida disciplinaria para corregir. De igual manera, con la hora de entrada hay cierta flexibilidad porque podemos llegar hasta 15 minutos tarde, y entonces no la descuentan. Ahora, si ya es recurrente o ya hay mucho, ya te suman los tiempos y te lo descuentan. Entonces, sí hay, sí también no es que estés libre, sí, siempre hay alguien que está descontrolando ese comportamiento. De igual manera, para la hora de almuerzo podemos salir y no hay aquello de que es alguna autorización extra para salir, pero sí que no abuse del tiempo. Porque también controlan el tema de que pues, obviamente no podemos andar trabajando tomados. Entonces, cuando uno sale, a veces crea sospecha de que sabe hacer algo que es indebido. Entonces, a veces sí controlan ese tema. Sí, yo he visto también que hay empresas donde tienen tradiciones de que cuando uno llega 10 o 15 minutos más tarde, como que toman el tiempo y digamos, ya en la hora de salida, que lo añaden. Entonces, si uno sale a las 4 tendría que salir a las 4:15 o a las 4:20, dependiendo de las horas que uno se tome en la mañana o que se atrase. Entonces, en ese caso son como más flexibles.
Yo un ejemplo que tengo fue cuando yo tuve mi primera vez mi moto. Yo pedí un permiso para mandarle a hacer el servicio en tiempo de trabajo. Cuando estaba en el área de compras con mi jefa en ese entonces, que era como yo era auxiliar, ella sí me daba mis permisos, me decía, bueno, váyase, no hay problema, o incluso me daba todo el sábado entero, ¿verdad? O sea, para no presentarme. Pero cuando me pasaron a compras, literalmente, me pasó que yo pedí el mismo permiso, mi jefe inmediato me dio el ok, pero el administrador de la empresa no se la creía, no creía que yo iba a pedir el permiso para mi servicio. Y él mismo llamó a la agencia a preguntar a qué horas atendían y a qué horas cerraban. Y llega conmigo y me dice, mira, pero ahí cierran a las 6, se puede ir después de su horario laboral, ¿verdad? Fue algo que sí me incomodó bastante porque era como que algo ilógico porque estaba pidiendo permiso para algo y todavía yo estaba viniendo y les decía, pero le voy a presentar la constancia de que se estoy llevando, ¿verdad? Y no, que a las 6, que a las 6, que a las 6. Al final yo llamé a la agencia y me dijeron, no, eso no es cierto, cerramos a las 4:30, que esta hora era mi hora de salida, ¿verdad? Entonces yo llamé a mi jefe inmediato y él sí se enojó por lo que estaba haciendo el administrador, ¿verdad? Porque fue como que una falta de la confianza, ya que nuestra empresa es muy familiar, entonces que estén esas faltas no les gusta mucho a los jefes. Sí, mucho control. Sí, Pero tal vez era completamente. porque alguien más había arruinado esa confianza. Pues fíjate que en sí es así el administrador, él si tú le dices voy a pedir permiso para tal cosa, él te lo niega incluso. O sea, es muy difícil hablar con él, entonces muchos nos dirigimos mejor a los jefes directos, que ellos sí nos dan permiso. Incluso yo tuve un viaje para Colombia hace poco y mis jefes me dijeron, sí, fuera, tranquila, solo deje las cosas al día y disfrute, ¿verdad? En cambio, cuando yo regresé fue, ¿por qué? ¿Quién le dio permiso? ¿Por qué? Que cuando notificó, eso se notifica con un mes de anticipación, sin saber que yo había pedido con 2 meses de anticipación, ¿verdad? Entonces sí es como que muy importante la cultura. Y no solo que es la cultura, sino también el clima organizacional, que es un tema que veremos en el próximo momento. Sí, sí. Pero también con respecto a, ¿es una característica de la persona o no es una característica de la empresa, de la empresa como tal? Ujú. Si se caracterizan por ser flexibles. Sí, incluso ellos son mucho de la idea de, bueno, si tiene algo o pues, tiene que pedir permiso, dele, no hay problema. Ni nos descuentan el tiempo perdido, ni nos dicen lo tienen que reponer, al contrario. Pero últimamente lo que se ha dado a hablar es que sí ya nos van a controlar más con nuestras horas de entrada, de salida y de hora de almuerzo. Porque sí se ha visto que muchos ingresan temprano y en su hora de almuerzo, que son 30 minutos, se extienden 1 hora. Entonces ahí no tienen problema, pero tampoco es como que estén muy de acuerdo, ¿verdad? Porque no están respetando sus horarios. Sí, pues, igual allá cuando una organización es muy flexible, siento yo que uno se siente poco valorado. Porque entonces uno viene y, mira, me das vacaciones. Sí, dale, no tengo que, dale. O sea, son flexibles en ese tema de permisos, flexibles en el tema de vacaciones, en temas de flexibles en el tema de la necesidad que uno pueda tener. Y ustedes a veces uno ya no se siente como especial, ¿va? Ya, Sí, no, ya completamente, no, ya porque no antes era, ay, ¿por qué le dieron permiso a él? La verdad, o sea, ya comenzaban y ya como que uno ya trataba de hasta ser mejor trabajador, ¿verdad? Para que le den permiso. Pero sí, si das cuenta que le dan permiso hasta porque es tu cumpleaños, como que pierdes ese privilegio, ¿verdad? De decir, soy buen soy trabajador y me lo especial. merezco. Soy Ajá. especial. Soy especial. Sí, otra de las normas y uno de mis compañeros trabajaba en una empresa también que tenían la política de que todos los días iban normales, pero los días lunes, martes y miércoles iban de traje completo y ya jueves y viernes como ya se acercaba el fin de semana iban en jeans, entonces eso entraría como en una norma dentro de la cultura organizacional de la empresa. No, y no sé si te has dado cuenta que en Google, la empresa de Google, todo lo que tienen, o sea, cafetería, que para relajarte, que para masajes, Sí, una empresa famosa que yo quisiera trabajar. Y seguimos también, dice, si una empresa promueve el respeto y trabaja en equipo, probablemente sus empleados actúen de esa manera. ¿Vas tú? Sí, como te comentaba, las empresas de Google son una de las que más son más conocidas por la cultura.
Yo incluso creo que pues permiten animalitos, creo yo, no sé si esa información es correcta, pero creo que hay unas empresas o por lo menos en otro lado del mundo sí permiten eso. Incluso los catedráticos, no sé si se recuerdan, una vez nos mencionaron de que incluso había como que un lugar donde dejaban niñas pachamas. Ah, sí, sí. No sé si También. les dieron ese ejemplo. Pucha, yo digo, dichosos. Sí, Porque es más que cómodos. te sentís más cómodo a la hora de trabajar, no te sentís como que con uniforme apretado. No sé si a ti te pasa, ¿verdad? Pero si el uniforme va manchado, o si está mal arrugado, ya es un problema para ellos porque es como una presentación que te estás dando, ¿verdad? También lo que atiende sería Lo que es la cultura y el clima organizacional del que está hablando Dulce, como tal no son lo mismo, aunque pueden ir de la mano, digamos, como tal el clima organizacional se le podría considerar como el ambiente que tenemos entre, digamos, nosotros si fuéramos parte o compañeros en una empresa. Sin embargo, lo que es la cultura organizacional, agarra todo lo que es los valores que la empresa nos quiere dar o los que quiere representar. Sí, es la identidad de la empresa, mientras que la otra es cómo se sienten los trabajadores, es la parte psicológica o emocional de la empresa. soñamos. Sí, como estábamos mencionando, que nuestro siguiente tema es el clima organizacional, y como mencionábamos que se refiere al ambiente psicológico y emocional dentro de la empresa. Es por esa misma razón que este genera lo que es la motivación, productividad y compromiso entre los colaboradores y las relaciones que tienen entre ellos. Un clima organizacional negativo o malo, pues provoca estrés, conflictos, Desmotivación también. desmotivación. El tema de los conflictos creo que aquí es un tema frutal porque bien, hay compañeros que a pelear llegan. Sí, no. Incluso a veces puede ser fuera del tiempo laboral, o sea, puedes ya estar enojado o triste desde tu casa y eso te va a afectar. Y el problema es que no solo se queda en ti, sino que afecta a los demás, porque tú ya no comienzas a medir tu tono de voz, tu actitud y el pobre compañero es el que rematan, ¿verdad? Sí, como que se contagia también. Ajá, y el otro, pero ¿por qué? Y que no sé qué, se pone como que brincón, por así decirlo, ¿verdad? Sí, todo esto se ve alterado por factores muchas veces externos a la empresa, porque muchas veces vamos peleando por problemas familiares, muchas veces por deudas, que no es culpa de nadie, las deudas, es solo de uno, eh, o a veces por el transporte, que a veces no tenemos la facilidad de llegar al trabajo con un transporte propio. Entonces hasta desde ahí se nos ve afectado pues la actitud con la que vamos al trabajo y ya llegamos como ver no quién me las debe, sino quién me las paga, ¿va? Entonces ya vamos con cierta predisposición negativa y que facilita los conflictos y las confrontaciones entre compañeros. Sí, yo pienso lo mismo. También siento que también depende mucho de cómo nosotros nos desenvolvemos como personas en el trabajo. Porque, por ejemplo, a veces puede suceder que quizás no tenga tanto que ver con lo que nos sucede afuera, sino con cómo están manejando el trabajo adentro de la propia empresa. Ya sea porque no congenian bien entre las personas o porque las personas realizan de distintas maneras su trabajo y eso sí puede llegar a afectar lo que es el compañerismo. No, incluso si no me recuerdo mal, en psicología nos enseñaron hasta el tipo de personalidades, ¿no? El colérico, el Sanguíneo. ajá, y todo eso. Yo creo que incluso eso tiene mucho que ver a la hora de trabajar con alguien, porque incluso si tú y yo tenemos un carácter completamente distinto, o igual vamos a chocar. Y peor si son iguales, son conflictivos. Porque, uy, yo Nadie tengo se un deja. montón. Ajá, nadie se deja, todos se ponen como de tú por tú. Y entonces eso ya hace como un ambiente, por así decirlo, feo. Incluso hay momentos en que, por lo menos a mí me pasó, a mí me ha pasado de todo. Entonces, a mí me ha pasado que cuando yo estaba con una compañera, yo tenía conflictos para todo. Y incluso yo quise renunciar al trabajo. En el actual que estoy era donde yo quería renunciar y no, que yo quiero renunciar. Y traté de renunciar 3 veces, pero no me dejaron, ¿va? Tristemente, nada. Pero digamos que eso afecta, porque yo ya iba con, no quiero trabajar con ella, no quiero verla, no quiero
que me hable y era así, era algo incómodo, ¿verdad? O sea, era Y eso ya despertar. afecta la productividad. No, y era despertar, ah, tengo que ir al trabajo, voy a ir a verla, o sea, horrible. Yo siento que es algo muy complicado, porque por ejemplo en donde yo trabajo, sí sucedió que 3 personas renunciaron por lo mismo. Porque tenemos una compañera que de verdad no trabajaba. Como ella tenía ahí unas cosas con alguien de alto rango, Ay, Dios. ella no hacía pero nada. Entonces, eso sí hizo que hubiera muchos conflictos y que muchas personas decidieran mejor retirarse y también ocasionando, digamos, a futuro mayores problemas, porque, por ejemplo, en estos momentos estamos capacitando a 3 personas al mismo tiempo, siendo solamente 2 personas antiguas. Yo, así como donde yo trabajo, pues el clima organizacional es un poquito más estable porque solo habemos hombres. Entonces ahí como que, como te decía, va a haber un conflicto, ¿de qué onda? No, no hay que hablarlo con cariño porque pues, Sí, yo creo que entre hombres es un poquito más fácil ese tema, sí, es más ¿verdad? fácil Que una mujer, que la mujer relacionarse. se resiente o es como que más sentida, por así decirlo, siento yo. O sea, creo que hay que hablarle de diferente forma. Ujú. No es lo mismo que hablar entre hombres, ¿no? Sí, Vos no. apurate, ¿va? Sí, y tu ejemplo sí lo miro bastante porque, digamos, de mi oficina pues, central, somos 4 mujeres y todo lo demás son hombres. Entonces sí se mira como que la gran diferencia, ¿verdad? El trato cambia, ¿no? Sí, completamente. La forma de Sí, esos son relacionarnos. los factores que involucran en el clima, como la comunicación que están mencionando. Sí, no. Y sí, la comunicación cambia ahí, porque cuando hay mujeres no podemos hablar De pesado, por así pesado. decirlo. O sea, Ajá, pesado. ajá. Más, No, incluso a mí me da risa porque los ingenieros son como y todo eso, ¿verdad? Y cuando uno está desde una mujercita está, mire, perdone, ay, todo chiviado, se por les así decirlo. olvida. Ajá. Sí. Aunque ahorita eso estaba viendo yo que se están involucrando más mujeres en el tema organizacional. eh, o sea, ya lo vemos más común. El dominio siempre sigue siendo hombre, pero sí se están inclusionando más mujeres al mundo laboral, pues con la intención de que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde ya sea alguien encargado de la empresa debería de darse cuenta de todo lo que sucede, ¿verdad? Porque si uno se ciega y cree que la empresa está bien, la empresa va a llegar a un punto de quiebre humano, por así decirlo. Puede que sea económicamente estable, pero humano va a estar una rotación de personal También. completamente y por cosas que no tendrían que tener que estar pasando, ¿verdad? Que porque ella me habló mal, que porque ella me dijo tal, o sea, incluso va a la base de los chismes. Sí, una alta rotación en las empresas también genera muchos costos. Por lo mismo de los... Y no solo costos, sino, por así decirlo, pérdida de tiempo al estar capacitando hoy 2 meses y que al cuarto mes te renuncie. Sí, hay mucha rotación, alta No, y el tema, lo que decís tú que querías renunciar, yo creo que entre hombres también el bullying es así algo pesado, pues, y el que no aguanta, pues, no toma decisiones muy radicales de irse, va, y darle uno el gusto a la gente de que uno se chale, hombre, yo no la comparto, pues, porque mi compañero renunció ahí, porque, bueno, también a veces uno colabora para eso, pues, porque aquí no se ponían las pilas en el trabajo. Entonces ya uno se echa fama de que no puede o de que es huevón, ¿va? Entonces esa no te la que estás, ¿sí? Entonces ya cuando te hacen el bullying de que no te pones las pilas, pues ya te empieza a afectar y es donde ya decís, bueno, me voy, va, o te pones las pilas o te vas, pues una de dos. Y entonces es ahí donde se ve alterada la reputación del personal, porque ya, o sea, la mala de ahí no muy, va, o sea, entonces ya como hablamos que es del clima condicional, depende de las personas, entonces ya dicen, ah, no, trabajar ahí, no, soy mala creída ahí, o sea, como que no, no ayuda también si las personas que trabajamos no somos como que muy respetuosas, ¿no? No, sí, yo siento que para poder apoyar con el tema organizacional debería de ser muy imparcial la persona que esté en ese puesto, ¿verdad? Porque si ella es mi cuata y hizo esta tal cosa y porque por ser mi cuata la voy a cubrir, pues ahí ya comenzamos a generar un conflicto también entre compañeros, ¿verdad? Yo siento que para evitar todo esto sería bonito como que hacer actividades grupales, tratar de quitar esa rivalidad que hay entre departamentos, ¿verdad? Porque se puede ver mucho eso también, siento yo, en las empresas, para quitar como que esa toxicidad del ambiente, ¿verdad? Creo que Sí. muchos escuchamos es que ese ambiente, es que por allá es bien tóxico o qué tóxico es tu trabajo, ¿verdad?
pero sí tratar de quitar esas fases feas de la empresa, ¿verdad? Yo siento que algo que puede impulsar eso es cuando hacen, digamos, encuestas o entrevistas a los propios trabajadores. En donde yo trabajo hacen eso de manera semestral, donde a nosotros nos realizan encuestas sobre, nosotros tenemos que colocar cómo es la persona, cómo nos llevamos en el ambiente, cómo nos sentimos. Además de que también llega lo que es una psicóloga habla con cada uno de nosotros para verificar nuestro ambiente y cómo es que está, digamos, el ambiente en general, tanto del lado de cajas como del lado de servicio al cliente. Eso para verificar exactamente dónde es que hay algún problema o si eso está afectando de alguna manera lo que es, digamos, el trabajo o está haciendo que haya alta rotación. No sé por qué servicio al cliente, que yo sé, pues, hasta cierto punto bien cansado. Porque, o mire, no me hizo bien mi pedido, que no sé qué, que es nada. O mire, ¿por qué no me contestan? O mire, porque yo estoy ya hace como 15 minutos. O sea, pero que servicio al cliente, hablando en serio, es pesado el trabajo. Sí, se viven muchas emociones en el día. O como los call centers. O sea, que yo sepa, creo que es el trabajo más estresante que ha habido, ¿verdad? Sí, que existe. Que existe. Sí. Eso justo junto con cobros. Ay, sí, me imagino, porque a la gente no le gusta que lo cobren a uno. Ajá. O que digan, es que usted se tardó un día, por así decirlo, y se vuelve un conflicto. Y uno, si no tiene esa capacidad o no tiene ese como control emocional de uno mismo, se quiebra. Sí, dentro de la empresa genera tensión. Terminamos más bien. Horrible. Ya se pagan. Sí, continuamos con la grabación del video podcast. El siguiente tema es seguridad industrial. La seguridad industrial es un conjunto de normas y procedimientos destinados a proteger la salud y la seguridad del trabajador. Prácticamente aquí es que a la persona no le pase nada trabajando, porque pues esto se ve afectado para la reputación de la empresa. Puede ser percibida como una empresa que no se preocupa por sus colaboradores. Lo que le interesa es que, pues, que salga el trabajo, no importa cómo ni con qué sacrificios. Entonces esto es importante que se considere que la salud del colaborador y la integración física pues, no sufra, pues, porque prácticamente que pues, sería que el propio trabajo representaría un sufrimiento. Exactamente. El objetivo principal es prevenir lo que son los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. En este caso, enfermedades ocupacionales es un tema importante que se debe abarcar, porque puede ser que en este momento nosotros no nos demos cuenta, pero por ejemplo, el estar mucho tiempo sentado nos puede dar alguna enfermedad, ya sea en los músculos o algún otro tipo de enfermedades. Dependerá también qué tipo de jornadas o labores realicemos dentro de nuestro trabajo. Y también lo que es los accidentes laborales. En este caso, se busca realizar lo que es un plan de prevención en el que nosotros podamos evitar ciertas catástrofes que se pueden llegar a dar debido a algún suceso que pueda darse, como ya sea un incendio o un terremoto, y qué medidas podemos tomar para evitarlas. Sí, no, recordemos que cuando estamos hablando de seguridad no está de más prevenir, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay unos puestos que son menos peligrosos, pero los accidentes siempre van a pasar. O sea, que te cortas con una hoja, que alguien te golpeó y estás sangrando. Entiendo que es mucho más importante en una construcción, en un hospital, en donde se ven maquinarias y todo ese tipo, que es trabajo pesado de cierta manera. No, de cierta manera, sí es pesado, ya que hay mucho riesgo de poner tu vida en riesgo, ¿verdad? También considero que incluso los colegios creo que deberían de tener como que esa seguridad para los niños, ¿verdad? Estamos hablando de una vida, no estamos hablando de nada, de un crayón o algo tan sencillo, ¿verdad? Sí, algunas medidas de seguridad incluyen el uso de cascos, el uso de guantes, la señalización, la capacitación y los protocolos de emergencia. Dentro de los trabajos tenemos riesgos Físicos y químicos.
y ergonómicos también. Sería riesgo físico, o sea, riesgos y enfermedades, como tocábamos ahí, no, o sea, no es lo mismo. O sea, las enfermedades ocupacionales, pues podría provocar el trabajo, ¿no? O sea, tu trabajo, pues al principio tal vez no te va a representar problemas, porque pues, si uno está joven, pues menos. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar ahí, había un área donde había que, el trabajo era físico. Entonces, llegaba el azúcar en sacos, en quintales, y había que vaciarla en una tolva. Entonces, toda la maniobra era con la fuerza. Entonces, evaluaron eso, que era un desgaste físico enorme, cansado, el trabajo peor de noche, era más cansado de él. Y luego eliminaron esa forma de realizarlo. Entonces ya pidieron una grúa, ya implementaron el uso de jumbos, entonces ya la maniobra era más, un poco más automática, o sea, ya no era tanto física, sino que ya incluía más equipo para hacer lo mismo, pero obviamente eso No, implica inversión, costos que no todas las empresas tienen la capacidad de hacerlo, o de corregir esa forma de realizar el trabajo. No, incluso yo creo que Irene tiene razón, el punto de tener sueño, ¿verdad? O sea, también eso es un peligro, porque mientras estás operando con máquinas te puedes dormir, y ahí es donde se genera el verdadero peligro. sí, Que algún trapo se quede trabado y que sea bueno, no sé cómo se llama, pero que te jalan y que pasa por un proceso, no sé, de empaquetado o Empaque, cosas así, más ¿verdad? que todo lo que tiene empaque. Ajá, entonces yo considero que eso es bastante peligroso. También deberían de considerar la salud del trabajador. ajá, mental y físico del trabajador, ¿verdad? Y por ejemplo, donde yo trabajo, para, digamos, prevenir ese tipo de situaciones, nosotros tenemos lo que es alerta médica. Digamos, es como una ambulancia que llega con nosotros, llegan doctores, enfermeras. Si alguien está mal, lo revisan, le pueden hacer pruebas de sangre. Por ejemplo, un día mi compañero llegó a trabajar y resulta que por alguna razón le empezó a sangrar el pecho. Y entonces, él nos comentó que él se había quitado lo que él suponía que era un lunar, pero sin embargo no le dejaba de sangrar. Cuando vimos tenía toda la camisa llena de sangre. Y entonces le dijimos que no podía seguir trabajando. Él se sentía mareado, pero quería seguir trabajando. Pero nosotros le dijimos que tenemos que llamar al médico y lo llamamos. Fue entonces que cuando ellos llegaron, le verificaron y le dijeron que sí, que le tenían que colocar puntos, pero que para evitar que en algún momento le diera problemas a futuro, esto le iban a transferir a lo que era una unidad médica de Hospitales La Paz, que ahí le iban a hacer lo que era una ecografía para verificar que solamente fuera, digamos, externo, no interno, porque de lo contrario podían ellos ahí colocarle los puntos, pero no sabían si tenía algún problema mayor a fondo. Y eso aplicaría como los protocolos de emergencias. No había nadie ahí de primeros auxilios. Como Un tal, sí, botiquín. estaban como tal, digamos, capacitados para ellos auxiliar al compañero, pero sin embargo, no era como que ellos pudieran simplemente hacerlo, porque podía representar un riesgo, y es que como les comento, no era como que, un poquito de sangre, sino que ya tenía toda la cabeza llena de sangre y así seguía elaborando. Sí, y tiene que ser un médico porque no puede ser cualquier persona. Exactamente. Imagínate si das un punto malo o insertas demasiado la aguja, ya pones en peligro a la otra persona y yo creo que como que hay un problema legal si tú lo haces, ¿verdad? Por no Ah, tener constancia la médica. capacitación, Es, la exacto, capacidad para hacerlo. correcto, Exactamente. No, y como ya cuando mira sangre, ya quien no se asusta. correcto. Uno puede decir que puede, pero ya cuando se pone a prueba, ¿no? Sí, no, incluso creo que Ya hay no, cursos ya no, para ya eso, no. para poder asistir médicamente a alguien, pero sin involucrarte como que hasta cierto punto a algo más serio, ¿verdad? Y sí, en eso la seguridad industrial también menciona la capacitación de los trabajadores, tanto de sus ocupaciones como de cuestiones así de seguridad y primeros auxilios. Sí, no, yo tengo una experiencia bastante fuerte. Lastimosamente, donde yo trabajo es una constructora, por eso es un poquito más de varones, un poquito más ambiente pesado. Entonces, nosotros tenemos un proyecto en Santa Elena Varillas, ¿verdad? Lamentablemente estaban excavando tierra, pero
Tristemente cayó, no usaron bien la maquinaria y toda la tierra le cayó a un trabajador, lastimosamente falleció. Era menor de edad, no era menor de edad, era recién cumplido los 18 años y no tenía contrato ni nada, y sí fue una situación bastante grave porque incluso salió en las noticias, ¿verdad? Pues no fue, soterraron en una construcción, Sí, zona 14. no, fue en Santa Elena María, cerca de la aldea. Pero fue otra, esa es otra entonces, la de zona 14. Sí, correcto, esa es otra. La de nosotros fue que incluso el papá trabajaba con el niño, entonces fue una situación horrible porque el papá estaba ahí presente y trataba como que de sacar al hijo, ¿verdad? Llegaron los bomberos y todos, y el problema ahí es que nosotros no teníamos cascos. Entonces, sí, por poco nos metemos a un gran problema con el Ministerio de Trabajo. Fue cuando mi empresa lastimosamente comenzó a actuar de mal porque por así decirlo, sobornó al papá Ah, para que no nos demandaran, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo y nos dejaron, por así decir, libre, ¿verdad? Pero sí fue como que una situación bastante incómoda para nosotros y que no tuvo que haber pasado, ¿verdad? Porque se supone que al ser constructora de más de 30 años debería de saber esas reglas, ¿verdad? bueno, debería estar bien armada, bien estructurada, más en el tema de seguridad industrial que es construcción. No, y es otra cosa bien marcada, que como por las carencias que vivimos en este país, va de resaltar, pues todo lo queremos cubrir con dinero, ¿va? Nos aprovechamos de la necesidad de la gente, y pues al final es una ventaja para los que pueden. Sí, exacto. Lastimosamente es lo que se mira más aquí en Guate, ¿verdad? Siento yo el soborno o la famosa mordida, ¿verdad? También el tema, ¿Verdad? también el tema así como en el tema de oficina, creo que tal vez Andrea lo experimenta más real, es estar sentado, o sea, estar problemas musculares, estar ahí, o sea, yo creo que estar sentado todo el día no creo que sea tan rico. La verdad no. Sí, No. Y la verdad es que a veces tampoco las instalaciones ni las cosas que tenemos ahí ayudan. Porque, por ejemplo, tenemos sillas que están partidas, no están La completas. calidad. O sillas que de plano las rueditas ya no les sirven. Que, por ejemplo, hay, digamos, teclados que como cuesta presionarlo. Sí, Muchas cosas que como tal sí podrían generarnos problemas a largo plazo. Sillas sin respaldo, ¿cómo cansa? eso pasa y el mucho. otro tema es con los calores de ahorita. Sí, de hecho, pues, teniendo que ver con eso, a nosotros se nos arruinó el aire, se nos arruinó el aire acondicionado. Ya llevamos 3 semanas sin aire acondicionado. Ya hasta los clientes se fueron a quejar de lo mismo. De hecho, por lo mismo es que traigo chaleco, porque antes siempre nosotros usábamos suéter, sí. Pero debido a que como ha estado muy caluroso y no tenemos aire acondicionado, ya todos llevamos ahorita chaleco, porque no funciona y no hay forma de que llegue alguien a arreglarlo. Entonces, por lo mismo, ahí en ese caso sí tendrían que velar, digamos, más por nosotros, y no solo por nosotros, sino también por los clientes, porque los clientes también perciben que no es, No hay una no hay atención. ajá, No es un clima, exactamente, no es un clima agradable. exactamente, Sí, sí, lo que hablamos que yo creo que al final no es tanto si la empresa tiene la capacidad de cuidar a su gente, sino que a veces no quieren, Sí. porque de repente hay come. O sea, como que no es un tema muy importante para ellos, aunque cuando les pasa algo, Ahí quieren está, ver cómo tapan el hoyo, ¿no? O sea, con correcto, pisto, o que no se diga nada. correcto. Incluso hay veces que tienen las herramientas, pero de baja calidad, para no gastar. Es que eso es lo que sucede. Muchos no les gusta como que dar ese costo por la seguridad de sus trabajadores. Tratan de guardar todo lo posible. Sí, no quieren. O sea, no es que no se pueda, no quieren. Correcto. Como que sí somos un poco agarrados en ese Pero yo sentido. siento que ahí también tiene que ver mucho que ver el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque si ellos saben cuáles son las empresas que manejan ese tipo, ver y ir realmente verificar que realmente estén cumpliendo con el Sí, reglamento, ¿verdad? Sino que solo lo dejan, como todo lo que sucede aquí en Guate, lo hacen, pero no se cumple. ¿No? Todo está escrito bien bonito, pero no, pero no realmente lo no se cumplimos. cumple. Sí.
Y una de las cosas más importantes de la seguridad industrial también es que no solo protege al empleado o al colaborador, sino que también para la empresa genera como una buena reputación que sus trabajadores estén en un buen ambiente laboral, que tengan todas las disposiciones de herramientas o maquinaria. Sí. La otra cosa importante es, volviendo al que un accidente laboral, pues afecta la productividad, la reputación y el funcionamiento de una organización. En el caso tuyo, lo que hablamos del accidente, al final representó un costo que se ahorraron en equipo o en las precauciones necesarias. O sea, lo que se ahorraron en equipo o en capacitar a la gente, lo pagaron en un soborno. Pues, o sea, entonces no hay ahorro, no hay ahorro. Lastimosamente sí. O sea, tal vez sí, porque no lo que vas a gastar en 3 proyectos no es lo mismo que estás entregando a la persona, ¿verdad? Pero no vamos también al costo, sino que la calidad humana también. Y también como que no hay humanidad, ¿va? Sí. Porque como que, bueno, ahí miren cómo le hacen, ¿va? No, y era un muchacho, era de 18 años. Imagínate qué imagen para el papá. Y también hay un tema como humanitario, ¿va? O sea, sí, o sea, yo siento que no podemos hablar más de la empresa, pues, o hablar más de nuestro trabajo, porque al final es algo que nos mantiene. Pero creo que si pudiéramos, creo que decimos, no, no, no son tan humanos, ¿va? O sea, Sí, como que no les importamos. sí, porque técnicamente entonces tú estás pensando, ¿y si soy yo el próximo? O sea, lastimosamente, sabes que no cuentas con, pudiste haber entregado 16 años de tu vida ahí y a la otra solo te van a poner una bolsita negra en el colchón y contratar al siguiente, ¿verdad? A una moña. Y al día siguiente ya tienen a alguien para tu puesto. Entonces, no es que decimos somos, no nos pueden cambiar ni nada, ¿verdad? Pero también como que sentirnos importante dentro de la empresa, ¿verdad? No solo de palabra. Como que no valorados. Correcto. No, o sea, como que, entonces, como que no. Como que ahí también, como que regresamos a la cultura, ¿va? O sea, ¿qué cultura tiene la empresa sobre la seguridad industrial, sobre el clima organizacional, si cuida a su gente, si el ambiente donde está es agradable para trabajar o tienen que se aguante más No, la parte humana. la humana? Sí, no olvidar que son jefes. O sea, no olvidar la humanidad por ser jefes, ¿verdad? O por tener una empresa. Yo siento que con los 5 temas que tomamos, creo que están relacionados uno tras otro, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender también es que las empresas ya no solo también están buscando solo un buen trabajador, sino que también quieren aportar nuevas ideas, algo nuevo, novedoso, ¿verdad? Sí, mencionar que también los trabajadores son la parte más importante o la activo más importante de una organización, ya que ellos son los que producen actividades. Son los que producen bienes y servicios. O sea, al final, sin nosotros o sea, somos valiosos, pero como que a la vez no, pues porque no nos dan ese cuidado. Correcto, y ahí así uno se siente, ¿verdad? Estoy trabajando, pero porque necesito el dinero, no porque realmente quiera trabajar en el empresa. Yo creo que si tuviéramos opciones, creo que lo pensáramos. Digo, que Correcto. no me aguanto, pues me espero. Entonces, como que vamos a la seguridad industrial, que es tanto la salud mental y emocionalmente estar bien Sí, físicamente. físicamente. Sí, porque tampoco porque, como hablaba el licenciado, no porque aguanto bastante peso voy a hacerlo. No, porque después de tu columna, Mándalo a Alex. ¿qué? Y traigan otro. Y el link, aparte de que tal vez no tenga IX, todo lo que te tarda el link para poder atenderte. Es decir, también eso es otra cosa No, y bastante también no nos podemos dar el importante. lujo de dejar de trabajar. O sea, por eso muchas veces a veces, ahí aguanto trabajar, a mí no aguanto, pero si voy a Alex La me implica necesidad. perder dinero. No tengo O para. pedir permiso y que no te lo den. Es otra cosa que cuando uno está enfermo, nada, ya no lo quieren a uno ahí. Ay, ¿por qué va a ser ahí? Es necesario ir. Sí, y es que eso puede ocasionar más problemas, la verdad. Yo tengo otro caso. Ay, no, un montón de casos. Y yo lo mismo. Sí, El mismo trabajo porque no he tenido otro. No, he estado ahí, en Semana Santa, que comentaban que eran primos.
salieron a la laguna y todo. Y no mira que se quebró 3 dedos el compañero. Y ahorita está suspendido por el IX. Pero el problema, o bueno, no el problema, sino lo que a mí no me gusta de la empresa es que, pero él tiene que venir a trabajar. Pero él tiene que venir a trabajar. Si no, no se le paga el sueldo. Y entonces es algo como que un cómo, porque tú estás viendo cómo lo están tratando, ¿verdad? Sabiendo que un accidente puede pasar, por eso se llama accidentes, ¿verdad? Sí, hay que prevenirnos también. No, y a veces cuando uno se golpea fuera del trabajo, dependiendo de la empresa, tienen que regresar y te despiden. Sí. Porque como fue fuera de la empresa, ¿no? Entonces, vos decís, ¿qué te pasó? Ah, andaba bolo, vos. Ya te tienen en la lista. Sí. O andaba jugando fútbol, vos. Sí, Nel, e incluso o yo sea, creo que ya como por que estar polo fuera del trabajo ya te como ya, te tachan. ya te la van buscando para sacarte. Sí, correcto. Entonces hay represalia, ¿no? La Sí, empresa y te es algo protege. incómodo porque es tu vida personal, ¿verdad? O sea, yo creo que en derecho, en primer ciclo, creo que nos explicaban que el deber del patrón es asegurar que el trabajador llegue a su casa, ¿verdad? Algo así creo que nos estaba explicando una vez la licenciada. Que lo que pasa en el transcurso del camino para ir al trabajo o del trabajo para la casa también es responsabilidad de la empresa. Eso. Sí, el tema de los horarios, ¿no? Salir de horario está accesible. Salir a las 11 de la noche, como que, si no tengo cómo irme. Con ese riesgo también. Un Sí, hay asalto riesgo. o lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que retornando un poquito, yo creo que los 5 temas que hemos tocado el día de hoy fueron importantes porque creo que todos hemos tenido experiencias. Entonces yo creo que conmigo yo estoy más que satisfecha porque me desahogué, ¿verdad? Yo soy la que más sufrió. Ya quedó grabado. No sé si alguien quiere tocar algo más. ¿Cuál fue el tema que más les gustó? Bueno, más. También de seguridad industrial, la verdad. Creo que tocamos varios temas y varias cosas que nos pueden llegar a pasar. Y además de también de las cosas que nosotros podemos realizar y la empresa puede realizar para evitar este tipo de sucesos. Sí, a mí el tema que más me gustó fue la selección, que allí se ve una amplitud de temas y condiciones en el trabajo. Pues, yo creo que con esto quedamos el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que nos ahogamos un poquito. Más yo, ¿verdad? Ya no dejaba de hablar, ¿va? Solo ella era grabado, ¿va? Yo creo que yo hubiera sacado todo. Ya no he hecho un guión, pero de la información de ella. Autovideo podcast. Cabal, no tiene mi trabajo, ¿verdad? 3 años de mi trabajo. Resumidos el día de hoy, pues yo creo que yo estoy bastante contenta con lo que tomamos hoy, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, ¿verdad? Ya creo que ya son las 10 de la noche, creo yo. Pues, ¿no? 9:30. 9:30, 30 minutos ya son las 10. Pues. Entonces, para finalizar, este trabajo forma parte del quinto ciclo de administración de empresas, de lo que hablamos de administración de talento humano, impartida por el licenciado Juan Carlos. Juan Carlos. Este es un proyecto final que debemos presentar el día sábado. Y pues era importante cumplir con una hora de grabación y tocar 5 temas importantes con los cuales ya hemos cumplido, que es lo que tenemos, reclutamiento, selección del personal, ¿en cuál otro es? Clima organizacional. Cultura organizacional y seguridad industrial. Seguridad, finalizamos. Dale.